Muy buenos días, vamos a responder esta pregunta de la manera más específica posible, pero primero les voy a pedir que vean el video hasta el final porque toda la información va a ser muy importante para todas las personas que tienen este tipo de preguntas. Y segundo, les pido que lo compartan a todas las personas que creen que necesitan de esta información. ¿Por qué? Porque es una pregunta que recibimos diariamente alrededor de 20, 30 o 40 veces, porque hay muchas personas en esta situación. Ahora, yo quiero acá aclarar qué es lo que la ley dice y por qué está sucediendo todo esto. Si ya sabemos, sí, de conformidad con los memorándums que han salido referente a la autoridad que se le está otorgando al Departamento de Homeland Security, DHS, ICE, pertenece al Departamento de Homeland Security, de definir en cada caso el estatus de cada uno de los aplicantes que entraron a través de cita de CBP-1 o de parol humanitario. Si ya sabemos que la Fiscalía podría pedirle al juez que cierre el caso de estas personas, de estos aplicantes que entraron a través de la cita de CBP-1 y que no tienen una petición de asilo, no tienen una petición de alivio, porque obviamente cuando ha pasado un año usted todavía no ha podido aplicar a su residencia bajo la ley de ajuste cubano. Si ya sabemos que esto implicaría que este aplicante podría estar puesto en un proceso de remoción expedita y que la única manera para defenderse de esto sería enviando la carta de referencia de temor de persecución o tortura, para que entonces lo pusieran a defender un miedo creíble, para que entonces si logra ese miedo creíble pasarlo a defender su proceso entonces con UCIS. Si ya sabemos que todo esto podría pasar, entonces, ¿por qué hay tantas personas que tienen esta duda? Pues aquí vamos a aclararlo en este momento. Lo que está sucediendo es que hay muchos abogados que están recomendando que toda persona que haya entrado al país, cubano que haya entrado al país a través de su cita de CBP-1 y tenga un proceso en la Corte de Inmigración, no lo cierre hasta tanto no tenga una residencia pendiente. La justificación para esto es decir que si usted tiene un proceso de corte pendiente, entonces usted no podría tener problema porque usted tendría un proceso pendiente con la Corte de Inmigración. Señores, vamos a aclarar varias cosas y esto está fuera de mis interpretaciones, ¿ok? Esto es lo que la ley dice y lo que a usted le permite terminar esa corte y seguir con un proceso pendiente. Primero, si usted está ante una Corte de Inmigración, esto no significa que usted tiene un proceso pendiente. Esto significa que usted está en removal proceedings. No significa que lo van a remover cuando usted vaya a su corte, porque a veces hasta esto se logra interpretar, sino que este tipo de procedimiento significa que usted está ante un juez de inmigración que va a decidir su futuro en este país. Existe la ley de ajuste cubano que a usted le permite tener ese alivio directo con UCIS y por eso se recomienda cerrar la Corte de Inmigración. Pero si usted no tuviera esta ley de ajuste cubano, como pasa con todo el resto de los países, usted tiene que defender su asilo político. Y ese juez que a usted le tocó, junto con la Fiscalía, que siempre es la otra parte que decide sobre usted, sobre su futuro en este país, van a decidir si tienen la potestad para decidir sobre esto. Por eso, siempre se debe recomendar que si usted tiene las opciones, por esta razón y por las otras que les voy a decir, que si usted tiene las razones por las cuales cerrar su proceso en corte, hágalo. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para esto? Teniendo en cuenta esto que acabo de referir anteriormente sobre que la Fiscalía podría ponerlo en un proceso de remoción expedita. Lo que usted en principio podría hacer para contrarrestar esto es que si usted tiene las bases para aplicar un asilo político, usted aplique su asilo político, pida su proceso de cierre en corte, o sea, usted le pida al juez que le haga un dismiss o una terminación de su caso porque usted tiene un alivio con USCIS que tiene un 100% de ser aprobado porque usted es cubano, porque usted entró al país con una admisión y porque usted puede obtener la residencia. No ahora, a lo mejor dentro de 5 o 6 meses, pero usted lo va a lograr. Entonces, si usted puede demostrarle esto al juez, como es la situación de todos los cubanos, a no ser que tengan un proceso legal pendiente, a no ser que hayan incurrido en contra de la ley, entonces lo ideal es que usted cierre su caso en la corte y su caso de asilo político sea posteriormente enviado a la oficina de UCIS correspondiente. Siempre que digo esto, las personas entienden que yo digo, o sea, que lo que estoy diciendo es que el proceso de asilo político se enviaría a UCIS como si usted hubiera entrado al país sin un proceso en la Corte de Inmigración y lo enviaría como todas las personas que entraron, digamos, sin proceso en la Corte y que lo envían, digamos, por la página de UCIS de manera online. No, esto no es lo que estoy diciendo, esto no es lo que la ley dice. Hace ya varios meses, yo creo que más de 6 meses, UCIS emitió la confirmación de que iban a haber oficinas específicas para recibir
los casos de asilo de las personas cuyos jueces habían otorgado un cierre, un dismiss, una terminación, para justamente que estas personas pudieran continuar con su proceso de asilo en caso de que todavía no tuvieran un alivio migratorio. Razón número 2 por la que yo considero que no es positivo que usted siga manteniendo su caso en la Corte de Inmigración. Si usted tiene una corte de inmigración, o sea, usted tiene una cita, un hearing, un master hearing programado para dentro de 2 años, perfectamente podría ser, que la misma fiscalía que podría ponerlo en remoción expedita le intente adelantar su caso en la corte. Entonces, a lo mejor ese caso que usted tiene para dentro de 2 años, a lo mejor se lo ponen dentro de 3 meses. Y en esos 3 meses usted va a tener que presentarse a su master hearing. No significa que en ese master hearing usted tenga que defender su caso de asilo, por ejemplo, pero ya entonces usted tendría esa corte dentro de 3 meses. Y a lo mejor la siguiente se la ponen dentro del mes. Sí, al mes siguiente. Y a lo mejor, como ya han pasado 2 o 3 cortes en menos de un año, usted tiene la tercera corte que podría ser perfectamente un individual hearing. O sea, miren cuántas cosas pueden pasar. Y yo quiero que ustedes analicen una cosa. Trump está en el poder desde el 20 de enero. Hoy es 31 y en 11 días mire todo lo que ha pasado. Y lo que sí va a pasar, y yo sé que va a pasar, es que cuando pase un tiempo y todas estas memorándum y todas estas leyes ejecutivas se vayan cumpliendo, lo que va a pasar es que ya cuando queden menos procesos pendientes, entonces se intente agilizar esos procesos. ¿Qué significa esto? Significa que esos procesos que están para dentro de 3 años en la Corte de Inmigración, como les acabo de decir, van a intentar definirlos para que entonces el juez o el oficial de UCIS de todas estas personas que tienen un caso de asilo político pendiente lo terminen de defender y se pueda definir si estas personas se van a quedar aquí o no. Entonces, para usted evitarse todo esto y evitarse los posibles cambios que puedan ocurrir en corto tiempo, porque ya vemos que todo está pasando a una velocidad extremadamente alta, entonces lo mejor que usted puede hacer es cerrar su caso en la corte. Tiene que ser que el juez le diga que no y que tiene que esperar al año. Pero si el juez le dice que sí, usted no se va a quedar en un limbo migratorio. Usted va a pasar a UCIS. Tengo muchos casos de personas que nos han contactado después de que alguien les hizo un proceso de dismiss, no le enviaron su proceso a UCIS, que se debe enviar en un tiempo corto, y hemos tenido entonces nosotros que hacerle ese proceso de asilo de nuevo para mandárselo a UCIS. Pero repito, es a una oficina específica basado en las razones de que su juez le otorgó un dismiss.